Un infierno de descanso primaveral. De Patrick Will. Una ola monstruosa se precipitó sobre la costa para encontrar su fin contra las rocas volcánicas y lanzó un enorme penacho de espuma y agua pulverizada hasta una altura imponente. Más arriba, en lo alto del acantilado, un asesino temblaba de expectación mientras arrastraba hasta el borde a una mujer inconsciente. Bajo la lúgubre luz de la luna, el ávido maníaco sacó un cuchillo recién afilado y rebanó el cuello de la víctima de oreja a oreja, y a continuación agarró con las dos manos el arma resplandeciente y la hundió en el pecho de la mujer, gimiendo y babeando de éxtasis mientras desgarraba el torso desde el esternón hasta la pelvis. Ahora que no podía extraer ya ni un ápice de placer de aquel acto cruel y depravado, el asesino en serie de North Shore empujó el cadáver por el acantilado y regresó a casa caminando tranquilamente y disfrutando del relax posterior al clímax. Algunas personas se toman realmente unos días de vacaciones en Semana Santa, refunfuñó Tony Park. Yo preferiría que el vuelo fuera a San Felipe para irme de fiesta con 1.000.000 de alumnas calentonas. Eso lo querríamos todos, replicó Jeff Walker con indiferencia desde el asiento contiguo. Las anchas espaldas de los dos tipos y sus rodillas extensas como platos chocaban una y otra vez, al principio como si compitieran por ganar una posición lanzándose miradas de soslayo y con una agitación desorientada. Pero, al final, se retorcieron hasta adoptar la posición menos inconveniente para 6 horas de vuelo en unos asientos concebidos para niños y acordaron que ninguno de los dos disfrutaría del consuelo de los 3 centímetros de apoyabrazos. Park se recostó como pudo en su asiento y deslizó ligeramente la gorra sobre sus ojos mientras Walker, a punto de abrir una novela de intriga nueva, buscaba por todas partes un botón que reclinara un poco el respaldo de su asiento. No lo había. Era un insulto que se sumaba al agravio. No puedo creer que tenga que enviaros a Hawái con mi dinero, par de idiotas. Había farfullado el teniente Molloy un mes antes fingiendo enojo, cuando en realidad había seleccionado cuidadosamente a sus pupilos para ese popular programa de intercambio. La primera semana de abril os lo vais a pasar en grande con los agentes de seguridad de la playa, eso que allí llaman socorristas o vigilantes, mientras yo me quedo detrás de esta mesa hundido hasta el culo en papeleo. Molloy restaba importancia al riesgo que representaba, pero solo porque sabía que Park y Walker eran plenamente conscientes de él. En esa época del año, el final de la temporada de surf en Hawái, unas olas asesinas que jamás se han visto en California estarían machacando todavía North Shore, en la isla de Oahu. Park y Walker no llevaban mucho equipaje porque su uniforme era tan solo un par de pantalones cortos. Con una mochila al hombro cada uno, esperaron a su conductor junto al bordillo al margen de la zona de recogida de equipajes del Aeropuerto Internacional Daniel K. Inouye. Park, un exsoldado de la Armada de Estados Unidos que conservaba la costumbre de mantenerse alerta en cualquier situación, fue el primero en divisar una isla a lo lejos, justo al otro lado de la bocana del puerto. Durante un instante puso los ojos en blanco como si estuviera rebuscando en su memoria fotográfica. Eso es Sand Island, citó, un campo de prisioneros estadounidense durante la Segunda Guerra Mundial. En septiembre de 1945 albergó 1.010 prisioneros de guerra coreanos, 952 italianos y 53 nazis. «¿Coreanos?», repitió Walker. «¿Apoyasteis a los japoneses?» «Sí, pero fue porque no había más remedio», dijo el otro levantando el brazo para parar una camioneta junto al bordillo. El Japón imperial tuvo ocupada Corea desde el siglo XIX hasta el final de la guerra. «¿Cómo estamos?», dijo el conductor mientras se bajaba para darles la bienvenida. «Me llamo Rick Wise». Wise era alto, tenía unos 30 años, era delgado pero con las espaldas anchas, el pelo negro y una nariz larga y recta. Park y Walker le estrecharon la mano y se metieron en el asiento trasero. Cuando Wise se fundió con el tráfico, un tipo que iba en el asiento del copiloto se volvió y les tendió la mano. «Y yo me llamo Eric Ansibino. Esta semana vamos a ser sus compañeros».
La melena rubia de Ansibino se parecía mucho a la de Walker, pero era aún más larga y estaba más blanqueada por el sol. Llevaba una camiseta blanca y una gruesa capa de protector labial. Cuando entraron en la autopista, Walker se quedó embobado ante el exuberante y montañoso paisaje que pasaba volando ante sus ojos. Weiss fijó la mirada en el retrovisor y dijo: «Esta imagen nunca envejece. He vivido aquí toda mi vida». Los socorristas de la zona los llevaron directamente a su puesto de trabajo. Weiss y Park patrullaron Sunset Beach en quad mientras Walker y Ansibino vigilaban lo que pudiera suceder en Eukai Beach Park, donde se produce la famosa Banzai Pipeline, o como se le conocía abreviadamente, la Pipe, el lugar donde cada año se celebran las competiciones de surf más prestigiosas del mundo. Para Walker era un sueño hecho realidad. Años atrás había participado en las finales de Punta Cicatela, el equivalente mexicano de la Pipeline, pero siempre le pillaba escaso de dinero o era demasiado tacaño para dilapidar sus ahorros en un caro viaje a Hawái. En todo caso, prefería México. Allí había nacido y allí se había criado. Esa misma tarde, más adelante, en un momento de descanso, los agentes de seguridad de la playa Bob Culver y Millie Hawkea acudieron corriendo desde Haleiwa y se detuvieron para estrechar la mano de sus nuevos colegas. Ambos estaban en forma y fueron muy amables. Al final del turno, Walker y Ansibino, los rubios, avanzaron despacio hasta la siguiente playa del norte, la zona que estaba bajo la responsabilidad de Park y Weiss, donde se había congregado una fila de más de un centenar de habitantes. Todos estaban de pie en paralelo a la costa y asombrados ante la puesta de sol, cuyos rayos dispersos irradiaban perfectamente alineados a través de las nubes algodonosas, y se maravillaron ante el reflejo de la bola flameante que se les echaba encima sobre el rutilante mar, mientras una cálida brisa acariciaba sus cuerpos morenos. «No se llama Sunset Beach sin razón», dijo Rick Weiss señalando al aparcamiento, donde una furgoneta acababa de ocupar una plaza. Un hombre fuerte y muy bronceado se bajó y les hizo un gesto para que se acercaran a él. «Soy el capitán Victor Lager», dijo el recién llegado al tiempo que les brindaba un fuerte apretón de manos hawaiano. El agente de seguridad de la playa de más alto rango en North Shore le recordó a Walker al teniente Molloy. Era amigable, pero estaba indudablemente al mando. Lager pasó a darles una idea general de lo que podían esperar de esa semana, y cuando la conversación pasó a versar inevitablemente sobre el surf, Walker dejó caer que él tenía cierta experiencia en esa cuestión. Park soltó un sonoro bufido, pero Walker sabía que su amigo estaba bien preparado porque le había llevado muchas veces a Ensenada. Los chicos de la zona invitaron de inmediato a sus nuevos colegas a una sesión de surf a primera hora de la mañana, el mismísimo día siguiente. «Entonces a primera hora os veremos allí radiantes, ¿no?», preguntó Lager mientras se preparaba para marcharse. «Y no os olvidéis de la fiesta del miércoles. Es en mi casa. No querréis perdérosla». Una vez más, el socorrista veterano entrelazó las manos con Park y Walker dispensándoles un enérgico apretón de manos hawaiano. A continuación, subió a la furgoneta y desapareció por un túnel de vegetación verde oscura. «Venid, vamos a ayudaros a instalaros», dijo Weiss adelantándose a todos en la marcha para cruzar la poco transitada autopista de la costa. Los cuatro siguieron un camino que pasaba por casas de buena construcción hasta llegar a una pequeña cabaña que tenía un porche sobre el que, junto a la puerta, había dispuestas 4 tablas de surf en un soporte. «Están aquí para que las uséis», dijo Ansibino a Park con una sonrisilla preñada de dudas. Weiss los paseó por el apartamento de 2 habitaciones asegurándose de que había allí todo lo que necesitaban. Después de responder a todas sus preguntas, él y Ansibino se despidieron con una señal de shaka y regresaron caminando tranquilamente hacia Sunset Beach. Para cenar, Park y Walker comieron en su cabaña fideos con gambas que habían comprado en un puesto ambulante de la zona. Una vez llena la panza, se tiraron en los sofás del salón antes de meterse cada uno en su cama. «Fíjate en esto», dijo Walker señalando un artículo del periódico que le acercó a Park.
Una fotografía de la portada mostraba una formación de rocas volcánicas en la base de un acantilado de 25 metros, donde, según la noticia, se habían descubierto restos humanos ensangrentados de una víctima asesinada. El asesino en serie de North Shore volvió a asestar un golpe a nuestra comunidad y sigue suelto mientras las autoridades investigan una sucesión de 5 asesinatos salvajes cometidos en los 3 últimos meses. Se pide a cualquiera que tenga información sobre estos crímenes que se ponga en contacto con el comisario Bonamassa de la policía de Honolulu en... Bien, pensó el asesino en serie apartando otro ejemplar de esa misma publicación. Aceptaré el reto. De todas formas llevan mal la cuenta de muertos. En realidad han sido 7 en 4 meses. El miércoles por la tarde, Park chocó su botella de cerveza con la bebida de Rick Wise, cuando estaban apoyados en un altillo en la fiesta del Capitán Lager mientras examinaban a la concurrencia congregada en el salón. Hay que ver lo bien que lo hicisteis con la tabla, subrayó Wise al ver la extraordinaria acumulación de chicas bonitas que se arremolinaba en la parte más baja. Sobre todo Walker. Ja, replicó Park. ¿Creías que íbamos a darnos de bruces con el arrecife? Wise soltó una risita embarazosa y volvió a dedicarse a su bebida. Sí, Walker se crió haciendo surf, prosiguió Park, y me ha enseñado algunas cosas. Tanto si se debía a que Park era nuevo, como si era por cualquier otra razón, reparó en que la concurrencia le sonreía, en particular una de ellas, que dejó a sus amigas para subir la escalera y unirse a ellos en el primer descansillo. Hola. Dijo radiante. Me llamo Kate Harris. Sus expansivos rizos de color caoba y sus resplandecientes ojos avellana eran cautivadores, pero su cuerpo denso como una roca y esa sonrisa honesta hicieron el resto. Cuando ella y Park se sintieron atraídos como un par de imanes, Wise se apartó para pescar en otras aguas interpretando un gesto con la cabeza hacia arriba y mostrando una sonrisa limpia. El patio de atrás se parecía más a un espacio de entrada, con su jardín vallado y una puerta que daba a la playa. Fue en ese jardín fragante, bajo un toldo de terciopelo negro salpicado de brillantina y con el romántico ambiente de las olas que bañaban la costa, donde Walker se enzarzó en una fascinante conversación con Millie Hawkea, una de los 2 agentes de seguridad de la playa, en forma y amigables, que acudieron corriendo desde Haleiwa el día que él llegó. Antes de que pasara mucho tiempo, se habían sentado en un sofá de 2 plazas y pasaron de la conversación sobre asuntos sin importancia a charlar de temas más personales. Estoy súper celoso de que nacieras y te criaras aquí, le aduló Walker. ¿Tus padres viven en la isla? Mi madre murió cuando yo tenía 12 años. Replicó Millie. Y no conocí a mi padre. Yo tampoco, le contó Walker. Los rasgos bronceados por el sol de la joven mostraban una seductora mezcla de antepasados polinesios y noreuropeos, de tal forma que tenía la piel morena, pero el pelo rubio. La mirada ávida de él siguió el contorno de su cuello hacia abajo hasta un tatuaje que llevaba en la zona alta del pecho. Antes de que ella pudiera descubrirle mirándolo, él apartó la mirada e hizo una alusión ocasional a la sesión de surf del día anterior, pues muy poco desinteresadamente esperaba poder contemplar más tarde ese tatuaje sin ninguna ropa entre medias y con más detenimiento. Dentro, Bob Culver, el otro socorrista en forma y amigable que había acudido corriendo desde Haleiwa el día que llegaron, estaba detrás de la barra deleitándose obviamente con el papel que desempeñaba. Culver, alto y enjuto, se parecía al Capitán Lager, pero tenía un aspecto más juvenil y jovial. ¿Alguien tiene sed?, gritó por encima de la música, mientras levantaba una margarita en cada una de sus manos. Delante de él, plantadas en la barra, había una tabla de cortar con un cuchillo y una pulcra hilera de limas. Los labios de Culver se retorcieron dibujando una mueca voraz, cuando se vio rodeado de atractivas compañeras de trabajo. Al poco tiempo, un grito penetrante procedente de la parte trasera de la casa dio lugar a un profundo silencio. El Capitán Lager se levantó del sofá de un salto y corrió por el pasillo hasta el cuarto de baño, saltando con la mirada de una a otra de las 2 partes de Cesar Allen,
un veterano de las torres de vigilancia de la playa desde hacía 15 años. El cuerpo sin cabeza de Allen yacía boca abajo sobre un charco carmesí oscuro, donde la sangre todavía chorreaba de su cuello cercenado, y tenía un cuchillo sepultado en la espalda, lo que se sumaba a aquel caos rojo pegajoso que a Lager le costaría varias horas limpiar y desinfectar. La segunda parte de Allen, con la cabeza gris azulada y boquiabierta, planeaba por el servicio mirando al capitán Lager con los ojos extraviados. La mañana siguiente, con un gesto irritado y mala cara, el comisario Jake Bonamassa de la policía de Guayagua hizo pasar a su despacho al sargento Aolani Wayans. Wayans, un polinesio de espaldas muy anchas y 10 años menor que Bonamassa, se dejó caer en una silla de madera que había al otro extremo del escritorio de su jefe. «Qué bien que hayas venido, Wayans», reprendió Bonamassa a su sargento jefe de patrulla. «Anoche te estuve esperando». Lo siento. Acabo de aterrizar de regreso de Maui. Dijo el imponente hawaiano sin dar más detalles. ¿Qué pasa? El comisario Bonamassa estaba seguro de que el agente que tenía sentado enfrente, que a veces, pero solo cuando era necesario, se tomaba las normas a la ligera, tendría una buena razón para su viaje imprevisto y para su vaga explicación, así que por el momento lo dejó pasar. «Parece que se trata otra vez del asesino en serie de North Shore», respondió. «Pero lo que me incomoda de este asunto, bastante más de lo habitual, es la escena del crimen. No encaja con las otras. En absoluto. El informe del forense indica que la víctima, Cesar Allen, fue estrangulada antes de que le decapitaran». «Cuidado, jefe», exclamó Wayans mientras garabateaba con furia unas notas sobre un bloc de rayas antes de levantar la vista. «Si al tipo le cortaron la cabeza, no habrá forma de confirmar el estrangulamiento». Bonamassa frunció el ceño y sacudió la cabeza decepcionado. Wayans era un soldado callejero sólido, pero su experiencia con los informes del forense era profundamente inadecuada. Eso cambiaría enseguida si se hacía detective. «En todo caso te equivocas», Wayans respondió, «pero muy especialmente en este caso. Y te voy a decir por qué. La víctima tenía la garganta rajada de oreja a oreja muy por encima del cuello antes de que le metieran el cuchillo entero hasta la espalda. Aquí hay un par de fotos donde puedes ver las habituales abrasiones de la piel del cuello. Pero da igual, te has olvidado de las petequias y de... «La lengua y la orofaringe hinchadas», respondió Wayans taciturno y abochornado mientras le devolvía las sangrientas imágenes y el informe de la escena del crimen. Como iba diciendo, le cortaron la cabeza muy por encima del cuello, así que el CSI indica como causa de la muerte el estrangulamiento, mientras que el informe de toxicología nos dice que poco antes de morir ingirió flunitrazepam, la droga del violador. Wayans asintió con la cabeza. «Me recuerda a una serie de asesinatos en la Hermandad de Estudiantes de la Universidad de Hawái en Manoa, allá por 2013. Todas las víctimas eran hombres, a todos les habían dado flunitrazepam y después los llevaban a un lugar apartado y los estrangulaban con las manos». «Exactamente», dijo el comisario. Pero Wayans aflojó la mandíbula y la dejó caer al tiempo que levantaba las palmas de las manos y volvió a poner en cuestión a su jefe. «Entonces, ¿qué le hace pensar que es el tipo que buscamos? O la tipa, digo yo. Todas las víctimas anteriores han sido mujeres». «Una buena pregunta», reconoció Bonamassa. «Estoy de acuerdo en que lo más probable es que el perpetrador sea un hombre, al menos esta vez, porque las mujeres no suelen descuartizar a sus víctimas y casi nunca los decapitan. Pero no hay que olvidar que la mayoría de las agentes de seguridad de la playa mujeres tienen unos músculos como los de los hombres. ¿Qué me hace pensar que es la misma persona? Echa un vistazo a esto». Bonamassa facilitó a su sargento una nota manuscrita metida en una bolsa de plástico transparente. Decía: «No te acerques a mí, Bonamassa, o serás el próximo. El asesino en serie de North Shore». Kate Harris fue la primera de los asistentes a la fiesta que acudió para ser interrogada. Cuando el agente encargado de la recepción
le mostró el camino hacia la sala de interrogatorios, y Wayans le invitó a sentarse, tomó asiento entre sollozos contenidos y enjugándose las lágrimas de las mejillas. Después de confirmar unos cuantos detalles básicos, el comisario Bonamassa preguntó: ¿Mantenían usted y el teniente Allen una relación cercana? Sí, Respondió la señorita Harris con la voz temblorosa. César y yo teníamos una relación desde hacía 2 años, pero él me dejó por Millie Hawkea. Pero yo no he sido. Lo juro por Dios. Bonamassa enarcó las cejas. ¿Es así?, preguntó. ¿Hay alguien que pueda responder de dónde estuvo usted durante la fiesta? Tony Park. Respondió la señorita Harris, pero a continuación bajó la cabeza y lloró, lo que impidió que los policías obtuvieran ninguna información adicional valiosa o comprensible. Cuando interrogaron a Park, que acababa de llegar esa semana y, por tanto, no era sospechoso de ninguno de los asesinatos anteriores, el californiano confirmó que efectivamente estuvo con la señorita Harris la mayor parte de la tarde, aunque también dijo que hubo un momento en que ella se excusó para ir al cuarto de baño y recordaba haber sentido frustración por la excesiva cantidad de tiempo que pasó en la parte de atrás de la casa. Sí, César Allen sí tenía muchos enemigos. Dijo a la policía Millie Hawkea, mirándolos a los ojos mientras hablaba. No era fácil llevarse bien con él. Así que solo salimos un par de veces antes de que cortara con él. ¿Vio usted algo inusual en la fiesta? Preguntó el sargento Wayans. Sí, vi algo raro, agente. Bob Culver corrió hacia la parte de atrás de la casa unos minutos antes del grito. Culver, el barman, fue la siguiente persona de interés en acudir para ser interrogado. El alto y enjuto socorrista declaró su inocencia con una llamativa dosis de convicción. Sí que volví corriendo al cuarto de baño. Explicó para responder a la pregunta obvia. Pero fue solo porque había bebido mucha cerveza y tenía prisa por volver con las margaritas y las chicas. ¿No vio un cuerpo muerto allí?, preguntó Bonamassa. No. ¿Y el cuchillo? Lo dejé sobre la barra. Cuando regresé había desaparecido. ¿Puede confirmarlo alguien? Al final de la jornada, todas las que tomaron margaritas informaron de que, por lo que ellas podían decir, cuando Culver se marchó corriendo al cuarto de baño, no quedó sobre la barra ningún cuchillo de cocina. El capitán Lager fue el último posible sospechoso al que se citó para interrogarle. Como anfitrión de la fiesta, dio detalles de lo que había hecho y visto, desde el aprovisionamiento de la barra 2 horas antes del comienzo, hasta que llegó el primer invitado, oyó el penetrante alarido y descubrió las 2 partes de la víctima cercenadas. ¿Hay algo que pienses que podría ayudarnos a cazar a este tipo?, preguntó el comisario Bonamassa a su amigo, pues conocía a Lager desde que eran niños en el este de la isla. Lager frunció la boca en un gesto de concentración. Al cabo de un momento, negó con la cabeza como si no se le hubiera ocurrido nada, o no quisiera traicionar la confianza de su personal. Si alguien puede hacerlo es usted, añadió el sargento Wayans. Usted conoce mejor que nadie a su equipo. El capitán Lager vaciló un instante y a continuación hizo un único gesto decidido. Bueno, quizá no signifique nada, pero César dijo que Kate Harris le acosaba desde que él la había dejado por Millie. ¿Acosarle?, preguntó Wayans mientras garabateaba una nota en su blog de rayas. Sí, bueno, demasiadas llamadas telefónicas, mensajes interminables, le seguía por la ciudad, ese tipo de cosas. Y yo, en su lugar, citaría a Rick Wise para preguntarle por una pelea a puñetazos que él y César tuvieron hace solo unos meses. Los dos dijeron que no fue nada y que después se estrecharon la mano, pero ahora no sé qué pensar. Eso es todo lo que se me ocurre. Gracias, Víctor, dijo Bonamassa. Gracias a ti, hermano, respondió el capitán de los vigilantes mientras salía. Estoy para cualquier cosa que pueda hacer. Aloha. La mañana siguiente, Jeff Walker y Eric Ansibino estaban patrullando por la costa con la moto de agua cuando vieron a un bañista aislado que, por lo que resultaba,
Se había dislocado el hombro y no podía impulsarse en el agua en ninguna dirección. Ansibino se zambulló y arrastró al chico hasta su moto de agua. A continuación, llevaron al lesionado a toda prisa hasta la playa y le ayudaron a colocar de nuevo en su sitio su maltrecha articulación. Cuando terminaban la jornada, muchos agentes de seguridad de la playa se reunían en un parque acuático de Waikiki para practicar saltos. Por supuesto, invitaron a Park y a Walker a acompañarlos. Walker estaba empezando a sospechar que los socorristas hawaianos esperaban doblegar cada año a los Aoles de San Diego en una espantosa serie de pruebas. Por fortuna, él era un tipo hecho al agua y estaba más que preparado para cualquier desafío que pudieran plantearle. Para demostrarlo, fue el primero que, con el corazón palpitando en sus oídos, ascendió hasta la plataforma de 10 metros. Avanzó con rapidez, dio un salto, plantó ambos pies en el borde y extendió los brazos por encima de la cabeza para ejecutar un doble mortal con medio tirabuzón. Cuando salía por la escalerilla, Millie le entregó una toalla, y su moreno cuerpo polinesio estiró un bañador rojo en todos los lugares adecuados. Y ahí estaba de nuevo ese tatuaje en el centro del pecho, un cuadrado subdividido en 4 recuadros más pequeños. Muy interesante, pensó Walker, debido sobre todo al lugar en el que estaban. Muy bien, exclamó ella. Yo nunca he podido dominar ese salto. Oye, ¿quieres salir a tomar algo después? Por supuesto, Walker quería salir a tomar algo después. Cuando concertaron el lugar y la hora del encuentro, su atención se vio desplazada hacia el capitán Lager, el siguiente en subir a los 10 metros. Lager dio unos pasos muy medidos hasta el borde, se detuvo, miró al agua, levantó la mirada de nuevo, y a continuación tomó aire con serenidad, y adelantándose un poco, levantó los brazos y los echó hacia atrás para lanzarse a ejecutar un mortal y medio de espaldas. Sin retirar la mirada de la piscina, Lager se estiró en el momento preciso para zambullirse de espaldas, cortando el agua con limpieza. Cuando salió a la superficie, sonrió y brindó a sus colegas la señal de Shaka. Todos estallaron en sonoros vítores y silbidos, Walker incluido. Cuando regresara a San Diego se pondría a trabajar con ese salto. Algunos otros chicos y chicas ejecutaron acrobacias respetables desde trampolines más bajos, pero Park y Kate no mostraban el menor interés. No por esa actividad, al menos. Estaban sentados uno frente a otro en una mesa de picnic, sosteniéndose las manos, absolutamente ensimismados en una conversación íntima. Los granjeros y los socorristas de la playa tienen al menos una cosa en común: se levantan con el sol, con que todos tienen que irse a la cama pronto. Así que, tras colgarse la bolsa al hombro, la mayoría de los agentes de seguridad de la playa salieron en fila por los tornos y se dirigieron al aparcamiento, donde se despidieron unos de otros, diciendo aloha, y se marcharon cada uno en su coche. Entre los que se quedaron atrás estaba el asesino en serie de North Shore, que dijo haber olvidado algo. Una hora después, ese mismo individuo estaba descansando delante de un televisor, viendo imágenes en vivo del parque acuático, que estaba siendo devastado por el fuego. «Mira esto, hermano. Acabamos de estar ahí», exclamó Park, que miraba las noticias mientras se abrazaba a Kate Harris en el sofá. Walker se acercó a mirar. «Al menos la piscina está a salvo», bromeó. Park sacó el portátil de su mochila y lo encendió. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Kate mientras se abrazaba un poco más, para asomarse a la pantalla por encima del hombro de Park. «Voy a investigar en Google a todos los socorristas», respondió Park distraído. «Excepto a ti, claro». «Haces bien en comprobarlo, hermano», dijo Walker regresando al espejo y a sus afanes por desenredarse el pelo. Una vez a la semana podría producirse una coincidencia, pero ahora ya van 2 y estábamos con ellos mientras se cometía un delito grave. «Anda. Tengo que irme. Millie me espera». Walker cogió las llaves de la encimera y corrió hacia la puerta. «Hasta luego, Kate», gritó volviendo la cabeza mientras sus chanclas repiqueteaban sobre las escaleras de la entrada y se subía a una de las motocicletas que habían alquilado para esa semana. ¿Va a salir con Millie?, se preguntó Kate en voz alta.
Es raro. Ella ya tiene novio. Park tecleó el nombre de Millie junto con otras cuantas palabras clave, y a continuación, pasó algún tiempo examinando páginas y páginas de texto mientras Kate seguía viendo las noticias. Fíjate en esto, le dijo al cabo de un rato. Hace 10 años la madre de Millie apareció muerta por sobredosis en Belsiland Beach. El padre de esa mujer, el abuelo de Millie, fue prisionero de guerra alemán en Sand Island. Un nazi. A Park se le heló la sangre cuando hizo el escalofriante descubrimiento de que el tatuaje cuadrado de Millie había sido antes una esvástica, y el corazón le latió con fuerza alarmado cuando buscó su teléfono móvil y pulsó la tecla para llamar a su mejor amigo. Un tono de llamada resonó con fuerza junto al espejo del cuarto de baño. Walker se había olvidado el móvil. Park regresó junto a su portátil, buscó el número de la policía de Guayagua, llamó a Bonamassa, colgó y dijo: «Quédate aquí, Kate. Luego vuelvo». Entonces, exactamente igual que había hecho su mejor amigo, bajó las escaleras con el mismo repiqueteo de chanclas y se subió de un salto a otra motocicleta, confiando en que no fuera demasiado tarde para salvarle. Millie Hawkea y el capitán Victor Lager estaban sentados uno frente a otro, en una pequeña mesa cuadrada de un bar sofisticado ubicado en la última planta de un hotel. Pensé que estarías contento, Dijo ella haciendo una mueca para darle teatralidad. Solo me interesan las mujeres, gruñó Lager. Ya lo sabes, Déjame proponerte una cosa. comentó ella, y se le iluminaron los rasgos de la cara. Yo me ocuparé de Walker, y después iremos a algún sitio para buscarte una mujer. Los ojos de Lager cobraron vida, mientras los de Millie miraban por la ventana hacia el aparcamiento. Allí está. Dijo enseguida. Lager se dirigió a la terraza mientras ella iba a la barra para pedir una cerveza, y al instante, deslizaba una pastilla de la droga del violador que antes había machacado para pulverizarla. Cuando Walker atravesó la puerta pavoneándose, Millie agitó la mano en el aire para llamar su atención. ¿Hey? Le gritó informalmente levantándose para darle la botella y saludarlo con un abrazo más que amistoso. «Hey», respondió Walker en tono conquistador mientras dejaba que le condujera a un reservado que había justo al lado de los servicios. No pasó mucho tiempo hasta que los párpados se le volvieron insoportablemente pesados y empezó a dar cabezadas. Vamos al cuarto de baño por si tienes que vomitar, Dijo ella apartándolo de la vista rápidamente. Fuera, en la terraza, los ojos vigilantes del capitán Lager no quitaban ojo a su chica mientras ésta llevaba a Walker a un cuarto trasero. Exactamente igual que una furcia en un club de striptease, murmuró para sí. Y después lo siguió. Los ojos de Lager se desplomaron hasta el suelo, donde Millie estaba estrangulando a Walker con las dos manos, pese a que eso no es lo que él veía. Él veía a una puta tramposa sentada a horcajadas sobre su rival, ella con los ojos encendidos y los labios abiertos de excitación. Echó hacia atrás un puño cerrado, y la golpeó en la sien justo cuando a sus espaldas se abría la puerta de par en par. «¡Policía!», gritaron el comisario Bonamassa y el sargento Wayans cuando se abalanzaron al interior del cuarto con las pistolas reglamentarias en ristre. El capitán Lager pasó a toda velocidad junto a los agentes y atravesó la puerta antes de que pudieran dispararle. En el otro extremo del salón, un Tony Park enorme y furioso estaba cubriendo la salida por las puertas de entrada, de modo que Lager, desesperado, volvió la mirada hacia todos los lugares posibles en busca de otra salida. No le gustó lo que vio, pero era su única alternativa. Giró sobre los talones y salió huyendo en dirección contraria a través de una puerta, por donde subió un tramo de escalera. Cuando Lager salió brusca y repentinamente a la azotea, aminoró el paso y se llenó los pulmones por última vez con el aire dulce y cálido del lugar donde había nacido. Luego, exactamente igual que había hecho sobre la plataforma de 10 metros, aunque ahora estaba al triple de altura, caminó hacia el borde sin interrumpir el paso y se lanzó en horizontal con los brazos extendidos como las alas de un águila. Fue inclinándose poco a poco hacia adelante a medida que iba ganando impulso,
y unió sus brazos como si fuera a penetrar limpiamente en la acera de la calle. Su último pensamiento fue que la próxima vez tendría que tener más cuidado. Millie Hawkea fue detenida y sometida a una prueba de ADN. Cuando se confirmó que sus datos coincidían con las muestras recogidas años atrás de las pruebas de las víctimas de las fiestas de la Hermandad Universitaria, confesó todo con la esperanza de recibir una condena más ligera, que el capitán Lager era en realidad el asesino en serie de North Shore, que ella le había ayudado a prender fuego al parque acuático. Lo hicimos por el subidón, Declaró a la policía, y que en la fiesta de Lager fue ella quien puso la droga del violador en la bebida de César Allen y le estranguló y, a continuación, le apuñaló en la espalda con el cuchillo de cocina para verter sospechas sobre Culver, el barman. Cuando se le preguntó por las razones para hacerlo, dijo que ella quería ofrecer el cadáver de Allen a su celoso novio en prueba de que su ex ya no significaba nada para ella, y expuso que a continuación el capitán Lager tomó cartas en el asunto para protegerla cortando la cabeza de su colega y dejando aquella otra nota. Lo describió todo con la más inquietante falta de remordimiento que jamás haya visto en ninguna otra persona, dijo el comisario Bonamassa a Park y Walker cuando se levantó de su escritorio y les tendió la mano para estrechársela. Eso es todo, amigos. Será mejor que os pongáis en marcha o vais a perder vuestro vuelo. Pero quiero que sepáis que habéis servido de gran ayuda. ¿Habéis pensado alguna vez entrar en algún cuerpo policial? Estaría encantado de escribir una carta de recomendación para cada uno de vosotros. Efectivamente, Park y Walker llegaron tarde al aeropuerto y en el mostrador de la compañía aérea les informaron de que su vuelo tenía overbooking. Solo quedan asientos en primera clase, Dijo la azafata de la aerolínea. pero si alguno de ustedes ha prestado servicio en el ejército, puedo no aplicarles la diferencia de precio. Dieron las gracias efusivamente a la joven y corrieron hacia la puerta de embarque hasta que entraron en el avión justo antes de que cerraran la puerta. Walker se dejó caer en el asiento con un prolongado suspiro de agotamiento. Esta vez, el asiento era mullido y ancho y había mucho sitio para las piernas. Sacó su novela de intriga, que imaginó que terminaría antes de llegar a casa. Al otro lado del pasillo, Park se acomodó en unas condiciones igualmente de lujo. Aún más de lujo descubrió cuando sus ojos recayeron sobre la preciosa mujer latina que estaba sentada a su lado. Hola, Le dijo ella alargando la palabra con un toque de coquetería. me llamo Carla Reyes. Estimada lectora o estimado lector. Si ha disfrutado de este cuento, deje una opinión, lo que ayuda tanto al público en general como al autor. Y si le gusta la acción, le tengo buenas noticias. El enfrentamiento de Mazatlán, el libro que sigue, está disponible ahora en castellano. Gracias por escuchar. Patrick Will espera que le vaya muy bien.